El Ica Torino, de Industrias Kaiser Argentina, producido entre 1966 y 1981. Esta historia empieza con este señor, Henry J. Kaiser, un millonario norteamericano que hizo su gran fortuna produciendo acero y fabricando barcos en los Estados Unidos en los años 30 y 40. Durante la Segunda Guerra Mundial decide que quiere producir un coche con su nombre, de manera que hace lo necesario para poder presentar en 1947 el flamante Kaiser y su gemelo, el Frazer. Los primeros años va muy bien, tiene bastante éxito, a pesar de que utiliza un motor muy anticuado, adquirido de la empresa Continental, de 6 cilindros y cabeza plana con 226 pulgadas cúbicas. Sin embargo, para 1953, ya es claro que esta aventura ha resultado un fracaso. Entonces se le ocurre comprar a la empresa Willys Overland para salvar a su división automotriz, gracias básicamente al Jeep Willys, pero también queda claro que ni el Kaiser ni el Air Willys tienen futuro en los Estados Unidos. Entonces decide enviarlos a Sudamérica. Así, para 1955, funda la empresa Industrias Kaiser Argentina, ICA, para fabricar el Kaiser Carabela, que es exactamente el mismo Kaiser Manhattan de 1955. El Carabela se produce entre 58 y 62 y se fabrican cerca de 10,000 unidades en 5 años, lo cual no está nada mal para un vehículo bastante caro y para entonces ya bastante obsoleto. Aquí tenemos una vista de un folleto promocional. Para 1960, con el propósito de ampliar la gama, de diversificar la gama, se logran acuerdos con Renault y con American Motors para poder ensamblar el Renault Dauphine y posteriormente el Rambler Classic y el Ambassador. Sin embargo, el sueño de la empresa es poder fabricar un auto propio, un auto que sea realmente argentino. Y ese sueño será realidad en 1966, ya que desde mediados de los 60 se había logrado un acuerdo con American Motors para comprarles la carrocería del American 64-65. Y también se había contratado a la prestigiada empresa Pininfarina de Turín, Italia, para que le diera una remozada y se pudiera posicionar en la parte alta del mercado. Así nace el Ica Torino, que se lanza al mercado a fines del 66 como modelo 67. Aquí tenemos la versión de 2 puertas sin postes. También existía una versión de 4 puertas, y aquí vemos la parte trasera. Pininfarina modificó básicamente el frente y la parte trasera y sobre todo los interiores. Que aquí vemos los lujosos interiores de estilo completamente europeo, con vestiduras de piel y tablero de madera, realmente lo posicionaban como un gran turismo de alto nivel. Vamos a ver ahora la historia de los motores. Si nos regresamos al principio, ya habíamos dicho que el Kaiser original utilizaba un motor adquirido de la empresa Continental. Este era un motor que se había diseñado en los años 30 para los taxis Checker y también se había utilizado para aplicaciones industriales. Pero ya para entonces era bastante anticuado. Entonces, Kaiser decide comprar a la empresa Continental para meterle mano al motor, para poderlo renovar hasta donde fuera posible. Y bueno, los primeros años no le hace gran cosa, pero para 1962, los ingenieros de Kaiser Jeep y básicamente este señor, Sammy Sampietro, el ingeniero en jefe, prácticamente hace un milagro con el motor. Prácticamente lo hace nuevo, convirtiéndolo a árbol a la cabeza, con cámaras hemisféricas, flujo cruzado, y realmente hace un gran motor en muy poco tiempo y con muy poco presupuesto. Este es el motor que se utilizó originalmente para la Wagoneer. Sin embargo, pues quedaba la idea de que era demasiado motor para un vehículo utilitario, que más bien era un motor para un vehículo deportivo. Aquí tenemos el motor Tornado del 62 en diferentes vistas y sobre todo en un corte transversal que nos permite apreciar la cabeza y el flujo cruzado de entrada a salida. Efectivamente, a mediados de los 60, Kaiser Jeep se da cuenta de que este motor no es para un vehículo utilitario, que más bien requiere torque más que revoluciones por minuto, y entonces deciden comprarle el nuevo motor Rambler a American Motors, el nuevo 6232, y enviar al Tornado a la Argentina para el Torino, en donde sí tenía todo el sentido del mundo un motor realmente para un vehículo deportivo. Y bueno, los ingenieros argentinos continúan desarrollándolo de manera muy importante, logran alcanzar 215 caballos de fuerza para versiones de alto rendimiento, y los torinos equipados con este motor se dice que pasaban de los 200 km por hora, equipados con caja ZF alemana de 5 velocidades.
Aquí tenemos una instalación en uno de los primeros Torinos. Vemos cómo el filtro de aire es divorciado porque el motor es muy alto y se alcanza a apreciar que tiene un Holley de 2 gargantas tipo 2300. Seguimos con la historia de la empresa ICA. Resulta que después de la aparición del Torino, poco tiempo después, Renault de Francia adquiere acciones y le cambia el nombre a ICA Renault. Y poco después, ya en 75, adquiere el resto de las acciones y entonces la convierte en Renault Argentina. De momento continúa fabricando el Torino, pero ahora se llamará Renault Torino. Y aquí viene la última versión. En 1979 viene otra remozada en el frente, en la parte trasera y sobre todo en los interiores, con asientos muy tipo Renault y un tablero bastante diferente. Y bueno, llegamos al final. 1982, el año modelo 1982 es el último, el Torino Grand Routier. Aquí lo tenemos en versión 4 puertas y en versión 2 puertas, el ZX. Y podemos anotar que en esos 15 años de producción se fabricaron casi 100.000 unidades, lo que representa un gran éxito para un vehículo de gama alta. En conclusión, podríamos decir que se logró un gran sincretismo entre Europa y América. La síntesis de las filosofías automotrices de Europa y de América creo que es una de las mejores realizaciones en donde se combinó lo bueno de los americanos, de los norteamericanos, con lo bueno de los europeos. Y por supuesto que esto representa un gran orgullo para la ingeniería argentina con justa razón. Muchas gracias.